Imaginemos la Bogotá de 1885. Allí, 18 hombres delegatarios de los 9 estados de entonces se reunieron para redactar una nueva constitución. Su elección había obedecido a la voluntad de las autoridades civiles y militares de cada región, que a su vez obedecían las órdenes del presidente Rafael Núñez. Nuestra antigua Carta Política de 1886 fue redactada por 18 hombres nombrados por uno solo. A través de ella, su voluntad rigió la vida de millones de colombianos y el destino de nuestro país durante 105 años. Y aunque apenas sí dedicaba un artículo a la actividad laboral, con su enfoque centralista, autoritario y restrictivo de las libertades individuales, hizo muy difícil el acceso a los derechos del trabajo y de los trabajadores a lo largo del siglo XX. En Colombia, como casi todo, la industrialización nos llegó con décadas de retraso. La fuerza de trabajo se concentró en la actividad agrícola, a tal punto que en 1919 solo se exigía título de idoneidad para ejercer las profesiones de médico y sus auxiliares y la de abogado. El resto podía dedicarse a cualquier oficio. La Constitución de Núñez puso suficientes cerrojos jurídicos a lo que él y sus contemporáneos llamaban la movilización de los plebeyos. Y solo hasta 1919, la Ley 78 reguló el derecho a la negociación colectiva, la conformación de tribunales de arbitramiento y el derecho de huelga. Era la primera conquista de una incipiente clase obrera, mientras la desconfianza contra las organizaciones de los trabajadores prevalecía. La lenta modernización del país en legislación laboral creó un movimiento obrero que se manifestó en la huelga de los trabajadores de la multinacional norteamericana United Fruit, que pretendía subvertir el orden, demandando un descanso dominical remunerado, viviendas dignas para los obreros, un aumento general de salarios, indemnización por accidente y terminar con el sistema de contratistas. Cuentan que mujeres y niños murieron, mas nunca habrá certeza de cuántos. El hecho quedó en la memoria nacional por su masiva movilización, porque fue la primera que provocó rechazo general a la represión del gobierno sobre la protesta laboral, porque al denunciarla Jorge Eliezer Gaitán impulsó su carrera política y porque en las siguientes elecciones presidenciales cayó la hegemonía conservadora. El alimento para su futuro. Impulsada por unas nuevas masas urbanas, la República Liberal inició un periodo de amplias reformas que beneficiaron en gran medida al movimiento sindical, pero sobre todo empezaron a dignificar la actividad laboral. Las tan anheladas reformas, la modernización y la recuperación del camino perdido tuvieron su punto máximo en 1936, cuando Alfonso López Pumarejo promovió la reforma constitucional. Ahora vienen los trabajadores a ofrecerme su respaldo. López tenía una cordial relación con los sindicatos y era amigo del diálogo social, generando grandes avances en las leyes laborales, avances que recogió la Ley 6 de 1945, el primer código laboral colombiano. Pero el auge y caída de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 develaron el enfrentamiento político entre un sector urbano a favor de las reformas y un sector conservador que no las quería. Y la violencia desatada tocó también con fuerza al sindicalismo. Por eso, cuando se expidió el Código Sustantivo del Trabajo en 1949, bajo un gobierno conservador y en medio de la violencia política, su tono no podía ser sino autoritario. Este código modeló las relaciones entre obreros y patronos por más de 40 años. La violencia desembocó en la dictadura, y la dictadura desembocó en un acuerdo político de los dos partidos tradicionales que se alternaron en el poder durante el Frente Nacional. La calma relativa permitió grandes movilizaciones y reformas sociales, pero la crisis económica mundial de finales de los años 70 arrastró con ella a Colombia, que tenía niveles de inflación por encima del 27%. Para combatirla, el gobierno de Alfonso López Miquelsen tomó medidas que golpearon fuertemente a los trabajadores.
Las 4 centrales obreras lograron unirse y el 14 de septiembre de 1977 organizaron una de las movilizaciones ciudadanas más grandes del siglo XX, el Paro Cívico Nacional. La movilización triunfó. El presidente reversó las medidas y no hubo cambios constitucionales en temas laborales. Los últimos se habían hecho en 1968. Pero la ciudadanía mostró el poder de su movilización. No se volvería a organizar a tal escala hasta finales de los años 80 y esta vez sí que dejaría una profunda huella. La etapa preconstituyente para los colombianos fue un momento muy difícil. Estuvo asediado de manera muy principal por acontecimientos de violencia. La época del narcotráfico, la época de Pablo Escobar, la época del cartel del Valle del Cauca. Si lo pensamos no en frases sino en sonidos, era la época de las bombas, de las explosiones, del miedo, de los gritos. La guerra llegó a Bogotá. Hecho para colocar a los criminales en su sitio. Es una pelea muy difícil, pero es una pelea que se está dando. 2 sicarios en una motocicleta. Don Guillermo Cano fue llevado a la clínica de la Caja de Previsión Social. Doctor Pardo Leal fue asesinado en el sitio de Patio Bonito. Tenemos que informar que ha fallecido el precandidato presidencial Juan Carlos Garazamiento. Repetimos el atentado terrorista contra Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica. Un solo sicario, a él lo mataron. Al parecer fue herido Carlos Pizarro León Gómez, el candidato presidencial del M-19. Según las primeras versiones, Pizarro León Gómez habría sido atacado en el interior de un avión de Avianca. A finales de los años 80, los ciudadanos perdieron la confianza en un Estado que no era capaz de protegerlos, en parte gracias a una constitución ineficaz y poco democrática. Era una forma de diálogo nacional, era una forma de consenso nacional, era una forma de, frente a una crisis muy grave, ante un proceso de desestabilización enorme. Los 3 candidatos presidenciales en campaña y los habían matado, el cartel de Medellín esencialmente. Y ante nosotros se abre la gran apuesta. Entonces había un reto muy grande, un reto institucional, y se abría la posibilidad de reformar la Constitución inicialmente y de consolidar y avanzar en un proceso de paz. Y eso fue lo que condujo a la asamblea. Los estudiantes llaman a una 7ª papeleta. Esa 7ª papeleta era una manifestación popular de que los colombianos querían una reforma constitucional. Todavía podemos salvar a Colombia, un movimiento, digamos, muy amplio, que se nutría de intelectuales, artistas, estudiantes, etcétera, y digamos también los trabajadores y digamos las organizaciones sindicales en ese momento. Y todo eso nos empezó a llevar a ver al país de manera diferente y a buscar la forma de cómo abrir escenarios de diálogo. Yo creo que antes que un movimiento estudiantil por una nueva constitución, lo que empezó a generar fue una movilización estudiantil para tratar de encontrar escenarios de diálogos entre aquellos que se estaban matando y estaban matando además a la población en general. Un prolongado estudio y de un intenso debate declaró constitucional en su integridad el Decreto Legislativo 927 del 3 de mayo de 1990. Colombia despertó a la fuerza de la ciudadanía y en menos de un año logró lo impensable, cambiar por su iniciativa la Constitución. La Constitución del 91 es el mejor esfuerzo que se ha hecho en los últimos 100 años por actualizar las instituciones colombianas para servicio de los ciudadanos y para lograr por primera vez en Colombia una convivencia pacífica. El compendio normativo más democrático que ha tenido el país en su historia. Es la apertura a una sociedad más equitativa que la que tenemos. Producto de un gran consenso político
para realizar en Colombia un Estado social de derecho. Uy, aire. La Constitución del 91 fue en su momento aire. Es la Constitución que está viva, que está en el bolsillo de todo el mundo. Yo me vine por la promesa de derechos que contenía la Constitución del 91. Nosotros nos salimos del ELN en el 91. Esas nuevas instituciones les quitaron todo piso político e institucional a la lucha armada. Fue un proceso muy dialogante, de una gran voluntad política de todos los sectores por construir acuerdos concertados. Esa es la Carta de Derechos que está atravesada por un hilo de Ariana, y ese hilo de Ariana es la participación ciudadana. Un pacto imperfecto pero significativo de ampliación e inclusión democrática. Significa una nueva democracia. Fue una constitución de avances, pero no lo suficientes. Es el pacto político más importante de toda nuestra vida republicana. Con esta constitución y con estas normas nosotros vamos a poder lograr la paz entre los colombianos. Millones de colombianos la respaldaron, más de 5 en el plebiscito de la séptima papeleta, y un poco más de 3.400.000 eligieron a los 71 constituyentes. Era el fin de la Constitución unipersonal y el principio de la Constitución democrática, la Constitución de la sociedad civil. Redactada en una constituyente que abrió las puertas para que por primera vez los líderes sindicales influyeran en la norma suprema sobre los derechos laborales. La Constitución del 91 significó un cambio muy grande en el país porque fue un mecanismo para incorporar sectores de la sociedad que estaban lejos de la institucionalidad colombiana. Y eso es lo que ilustra es la diversidad y la incoherencia que tiene la Constitución, porque son puntos de vista muy difíciles de conciliar y hay manifestaciones que permitió la derecha de derechos que nunca se han aplicado en el país, que satisfacían mucho a la izquierda. Pero, digamos, de todas formas, refleja que cada uno tenía su pedacito de constitución y eso es lo que permitía empezar a construir a través del desarrollo legislativo un nuevo país con unas instituciones mucho más legítimas que las que existían previamente. Por eso, cuando se convocan las mesas de trabajo, y se instalaron 1.200 mesas en todo el país, ese conjunto de mesas allegó más de 139.000 propuestas. Eso dice del carácter participativo y ciudadano y de la amplitud que tuvo la Asamblea Constituyente. Es decir, los 74 constituyentes eran la expresión ciudadana de un movimiento que era mucho más grande. La gran noticia de la Constitución de 1991 para los trabajadores colombianos fue que elevó a rango constitucional derechos y principios laborales. Ahora, los trabajadores podrían exigir su cumplimiento y no debatirlo en engorrosos procesos legales. En esta época los derechos se empiezan a aplicar y a ejercer y los principios de la Constitución se empiezan a hacer realidad mucho más rápido de lo que fue la Constitución del 86 en Colombia, porque la globalización no es solamente económica. La globalización obliga a hacer unos cambios que ya se hicieron en Europa y en Estados Unidos muy fuertes. El no trabajo infantil, la protección ecológica, la necesidad de proteger los derechos de los sindicalistas, la necesidad de que la justicia opere en el país. Esto quiere decir que lo que antes dependía de una decisión tomada por los congresistas, sujeta a la visión política del momento, se convirtió ahora en un derecho propio de la dignidad humana, y que en este sentido todos podemos reclamar por su cumplimiento, protección o aplicación. Sin embargo, esta no es una verdad aceptada por todos en igual medida. Antes, durante y después de su promulgación, la Constitución del 91 ha contado con muchos enemigos. Confluían muchos sectores dentro de la Constituyente. Por primera vez llegaban otros. Por ejemplo, la primera Constitución que se hace con mujeres. El otro sector que estuvo también presente, por ejemplo, eran los indígenas. Jamás eso había pasado ni siquiera en el Parlamento, en ningún órgano de elección popular. Y estaban los del M19, que llevaron en su lista hasta de todo. Pues tenía que salir algo muy distinto, muy diferente, muy heterogéneo. Es una ventaja enorme. Y es también un refresco a tanta restricción que hubo en nuestro país durante tantos y tantos años. Hay quienes dicen un golpe de Estado. Otros, como la Corte Constitucional, dicen una constituyente originaria, producto de la voluntad del pueblo directa.
Históricamente, en los momentos de grandes crisis de orden público, se había escogido pues casi siempre el camino de la restricción de libertades. Y sin embargo, se abrió paso una ampliación de la democracia y no una restricción de la democracia. Fue un acto de inteligencia colectiva tremenda. La oposición a este anhelo popular se explica porque sectores poderosos y retardatarios lo ven como un desconocimiento de la identidad nacional. Los derechos laborales no eran una novedad para los colombianos. Muchos de ellos ya se conocían gracias a los convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo. Y con todo y esto, quienes propusieron su inclusión en la Carta enfrentaron fuertes luchas en la Asamblea Constituyente para lograrlo. Bueno, al contrario de lo que se piensa, en los sindicatos siempre sabíamos mucho de leyes. Y todo eso nos dio una enorme experiencia. No porque nos tocara aprobar las leyes, sino porque nos tocaba en la práctica hacerlas con el propio gobierno y con unos ministros que nunca han tenido preparación para ser ministros. En la práctica lo que se trataba era de defender lo que llevábamos en la propia modelo de constitución que cada una de las listas había llevado. Se pudo hacer mucho más, pero las condiciones y la correlación de fuerzas era bastante complicada. Teníamos dueños del país adentro, teníamos muchos empresarios adentro, y teníamos una bancada que suponíamos que era muy progresista, pero que a la última tampoco era muy progresista. Ellos tuvieron un papel muy destacado en la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, muchas de las cosas que se consignaron en todo lo que tiene que ver con la educación se le debe a Abel Rodríguez en la Constituyente. Protagonizaron debates muy importantes, por ejemplo, con relación al carácter laico que debería tener la Carta Política. Tanto Abel como Angelino, que yo diría que fueron constituyentes muy destacados. Los voceros que estábamos allí, digamos, representantes de los trabajadores del sector laboral, ganamos un artículo en donde se consagraba el derecho de huelga de manera muy amplia. Eso originó una protesta muy fuerte de los enemigos de este derecho fundamental. Recuerdo que nos llamaron maniobreros. Es decir, hubo necesidad de que la Asamblea reconsiderara, porque no hubiera quedado un texto del derecho de huelga sin ninguna limitación. Es decir, simplemente el articulado diría, se garantiza el derecho de huelga. Y la lucha no terminó allí. En muchos aspectos, aún no hemos estrenado la Constitución del 91. Somos el país más desigual de América Latina después de Haití. Tenemos una de las brechas más amplias entre ricos y pobres gracias a una economía especulativa que tiene al 44% de los colombianos viviendo en la pobreza y al 15% de ellos en la pobreza extrema. La buena noticia es que sin la Constitución del 91 todo podría ser peor. Por lo menos ahora los colombianos pueden sostener entre sus labios la palabra derechos, a pesar de la negligencia del Congreso y los gobiernos para hacerla una realidad. Sin duda alguna, la Constitución del 91 en lo fundamental es un tratado de derechos. Fue hecho desde esa perspectiva y fue una ilusión muy grande. Sigue siendo una promesa, porque los derechos que están ahí consagrados solo se han realizado algunos. Y en Colombia sigue siendo una lucha y una batalla conquistar esos derechos que están consagrados en la Constitución Nacional. Hay muchos de los trabajadores, pero yo creo que hay unos principales, unos derechos que rigen lo demás. Pero este artículo 39, por ejemplo, donde los trabajadores y empleadores tienen derecho a formar y a constituir los sindicatos sin intervención del Estado, su reconocimiento jurídico, pues eso tuvo mucho debate. El otro artículo, por ejemplo, grande, el que se garantiza el derecho de negociación colectiva, pues eso también fue muy duro, porque entonces ¿quiénes tienen también el derecho de la negociación? Y lo mismo el artículo 56 del derecho a la huelga. En la Constitución de 1886 se había desarrollado la doctrina de que los derechos sociales no eran normas directamente aplicables. Aquí no, aquí la Constitución del 91, y así lo ha entendido también la Corte Constitucional, sean la que esas normas y esos derechos son directamente aplicables. Y el último elemento es obviamente la previsión de mecanismos judiciales específicos, en especial la acción de tutela, para amparar esos derechos frente a vulneraciones por parte de las autoridades o incluso en la mayoría de los casos por parte de particulares.
Y esas exigencias se han hecho realidad para millones de trabajadores beneficiados por los fallos de la Corte Constitucional. Durante estos 20 años, sus decisiones han mejorado las condiciones laborales, haciendo tangible la aspiración del Estado social de derecho. Presentamos aquí algunos ejemplos. Se les despedía sin justa causa y en muchos casos se les negaba el pago de la licencia de maternidad. Hoy, cuando una colombiana trabajadora queda en embarazo, goza de plena protección por los jueces para defender sus derechos como tal. Eran tratados como mercancía por quienes eran dueños de sus pases. Ahora, los jugadores son dueños de sus pases y además se les garantizó la vinculación a los equipos profesionales con contrato de trabajo. Muchos hombres cabeza de familia eran despedidos sin justa causa. Ahora, para asegurar un medio de subsistencia a su familia, además de las madres, se incluyó a los padres cabeza de familia en el derecho a la conservación de su puesto de trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo regulaba su oficio casi como de servilismo. Hoy gozan de las mismas condiciones que el resto de los trabajadores: salario mínimo, prestaciones, descanso dominical, vacaciones y una liquidación justa tras el fin de la relación laboral. Era común la contratación con entidades del Estado por prestación de servicios. Hoy, si la relación de trabajo prevalece por varios periodos o se sale de los parámetros de la prestación de servicios, los trabajadores pueden exigir que se les reconozca una relación laboral con contrato de trabajo. Durante una década, la fachada de la flexibilización laboral y la generación de empleo fomentó la creación de falsas cooperativas de trabajo asociado. Se ocultaron así relaciones laborales, se evitó el pago de prestaciones y la asociación sindical, se pauperizaron los sueldos y las falsas entidades eran fortines burocráticos de gran influencia en las elecciones. Hoy, esta práctica de intermediación laboral está prohibida por la Ley 1429 de 2010. Ninguna empresa privada o del Estado puede hacer contrataciones de esta índole. Las calles de las principales ciudades se transformaban en campos de batalla cuando los alcaldes desalojaban a la fuerza a los trabajadores informales con el fin de garantizar el uso del espacio público. Desde 2008, los alcaldes están obligados a proporcionar un trabajo en igualdad de condiciones antes de moverlos del espacio público. Uno podría decir que hay también unos beneficios generales para el conjunto de los trabajadores y de la sociedad en materia laboral. El que los derechos estén en la Constitución, consagrados en la Constitución, significa un reconocimiento político que la sociedad le hace al papel que cumplen los trabajadores en la sociedad, estableciendo el derecho al diálogo y a la participación de los sindicatos en la definición de las políticas laborales. Destacaría también la obligación del Estado de concertar el salario mínimo, que ha permitido que en Colombia en los últimos 10 años haya un crecimiento real del salario. Eso beneficia a 8 o 9 millones de trabajadores, esa posibilidad, ese derecho que hay de los sindicatos de negociar el salario mínimo. Proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Volvamos a la Constitución y a 1991. Movidos por la euforia de su proclamación, muchos ciudadanos se ilusionaron, se organizaron y trabajaron para hacer realidad el sueño de darle nuevos rumbos a la sociedad y al Estado. Muchos de esos esfuerzos han sido en vano. Se ha avanzado en algunos temas de justicia y educación, mientras que el tema laboral sigue muy rezagado. Miremos algunas cifras de 2010. Solo una tercera parte de los trabajadores colombianos goza de un trabajo digno.
Casi la mitad recibe menos de un salario mínimo y 32 de cada 100 entre 1 y 2 salarios mínimos. La mujer es golpeada fuertemente por la informalidad. Solo 44 de cada 100 mujeres que trabajan lo hacen con contrato laboral. Y 12 de cada 100 niños se ven obligados a trabajar para subsistir, más de 1.050.000 menores. Solo 4% de los trabajadores está sindicalizado, ocasionando que solo el 1% participe en la negociación de sus condiciones laborales. Digamos que ahora podemos estar viviendo de alguna manera un resurgimiento del movimiento sindical a instancias del famoso Plan de Acción Obama-Santos, la constitución de sindicatos como el de Carrefour, la afiliación masiva importante de trabajadores en el Sindicato del Éxito, pero aún estamos muy lejos de un verdadero desarrollo constitucional que precisamente precise los derechos de los trabajadores y no solamente que los precise constitucionalmente, sino que también se le dé cumplimiento a esto. Así, la informalidad laboral predominante hace que la mayoría de las personas que consiguen ubicarse en el mercado laboral con el afán de subsistir se vean obligadas a renunciar a sus derechos. La prestación de servicios y la tercerización alejan a esos trabajadores de lo que la Constitución ha consagrado para ellos. Pero, ¿cuáles son las razones para que la filosofía de la Constitución no haya permeado la realidad laboral colombiana? La primera razón tiene que ver con la eliminación casi sistemática de la variedad de movimientos que le dieron vida. El asesinato y la desaparición de sus líderes ocasionaron que las bases sociales que le daban legitimidad y fuerza se dispersaran. A muy corto tiempo después, esas fuerzas perdieron protagonismo en la vida del país y la Constitución quedó expósita, los derechos quedaron huérfanos. No había quien los hiciera cumplir. Nosotros promulgamos la Constitución Política Nacional, pero no promovimos por fuera de la Asamblea Nacional Constituyente un gran pacto político y social que nos hubiera permitido blindar la Constitución Política Nacional frente a futuras reformas. Cuando los constituyentes perdieron poder representativo y legislativo, el clientelismo recobró lo que el movimiento ciudadano había logrado quitarle de las manos en la elección de la Asamblea Constituyente. En Colombia se quiere hacer tortilla sin reventar los huevos. Cuando se convoca la constituyente, no se disuelve el Congreso. Entonces, Carlos Lleras de la Fuente, constituyente, propuso la disolución del Congreso y la Asamblea Nacional Constituyente disolvió el Congreso. A cambio de eso, digamos, establecieron una suerte de inhabilidad para presentarse a las elecciones del Congreso. Los constituyentes fueron bastante incautos, bastante inocentes al momento de hacer el diseño del Estado y al generar unas reglas políticas muy laxas, creyendo que con eso se aumentaría la participación, lo que permitieron fue la captura de grupos ilegales, del narcotráfico, del paramilitarismo, de la política. Y pues tenemos un resultado en el proceso 8000 y un resultado ahora reciente en el fenómeno de la parapolítica, y es que el Congreso y las leyes se hicieron en contra de la Constitución. La tercera causa de la inoperancia de la Constitución surge de la infiltración de los carteles de la droga, que intervinieron en las campañas electorales, provocando la pérdida de legitimidad de las instituciones ante la población y produjeron leyes que favorecieron a la delincuencia organizada. El cuarto factor que evitó el florecimiento de nuestra Constitución vendría de la derecha. El rápido crecimiento de los grupos paramilitares en los primeros años de la década de los 90, bajo la premisa de hacer frente al movimiento insurgente, sirvió de excusa para eliminar a todo aquel que hablara, defendiera o actuara a nombre de los derechos consagrados en la Constitución. Nuestros estudios de estos últimos 10 años, en particular sobre la violencia paramilitar, nos dan esa conclusión, que el movimiento paramilitar fue un alzamiento contra la Constitución del 91. Hizo tareas contra la guerrilla, tenía un discurso antisubversivo, pero su esfuerzo
fue porque la Constitución del 91 no se aplicara. El paramilitarismo es más la expresión de la clase dirigente colombiana que tradicionalmente ha entendido que tiene la libertad de utilizar la violencia para preservar sus derechos, sus privilegios y su poder a cualquier costo. Y la Constitución del 91, por supuesto, representa esa visión que quiere quitarle a la doctrina tradicional colombiana el uso ilegítimo de la violencia, quiere quitarle esa legitimidad. Y el movimiento social más afectado por esta contrarrevolución fue el sindical, el más antiguo, más grande e institucionalizado en Colombia. La razón de ser de los sindicatos es defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero también luchar por mejorar cada día más esos derechos, incluyendo el derecho a un empleo decente, incluyendo una estabilidad laboral, incluyendo la seguridad social integral, incluyendo tener más espacio para la recreación, incluyendo el derecho de los trabajadores al estudio. Lo mejor para los empresarios en una política seria en materia de productividad, competitividad, de sostenibilidad de las empresas, es que los trabajadores tengan sólidas organizaciones sindicales. Esta agresión contra el sindicalismo en Colombia puede calificarse como sistemática y como crisis humanitaria. En los últimos 10 años, de 100 asesinatos de sindicalistas en el mundo, 63 ocurrieron en nuestro país, convirtiéndonos en la nación más peligrosa para ejercer la actividad sindical. Además de la violencia, el modelo económico es contrario a los derechos de los trabajadores. Procura eliminar la negociación colectiva y fomenta la subcontratación, ya que su principal objetivo es bajar costos de producción, evitando de paso que los trabajadores puedan participar en la definición de sus condiciones laborales. Gracias a esto, nuestro país se ubica entre los de más bajo nivel de sindicalización. Lo que muchos vendieron como una buena noticia para el país es la quinta causa que ha suspendido el desarrollo de la Constitución. La apertura económica implantó un modelo económico neoliberal que sostiene que al bajar los impuestos crece la economía. Y esto no solo ha sido falso, sino que además impide ampliar el cobro de los impuestos necesarios para que el Estado social de derecho sea una realidad. Este modelo ve al trabajador como un costo, contradiciendo la Constitución, que consagra el trabajo como un derecho humano y un deber social, con el que se busca alcanzar un nivel de vida digno. Así, en Colombia, se mira al trabajador como un costo que hay que reducir, y cuando se reduce, no se protege. En términos políticos se define a Colombia como un Estado social de derecho, y en términos económicos se define un modelo neoliberal. Ese modelo, con algunas variaciones, con unos componentes más sociales que otros, ha continuado. La Constitución lo que plantea es un Estado que responda por los derechos de los ciudadanos, que debe ser el norte de la política económica y social, y el modelo donde prima el mercado reduce el rol del Estado y le da mucha más importancia al sector privado, y esa contradicción no se ha resuelto, continúa, y eso está creando toda clase de problemas porque no ha surgido en Colombia el primer presidente que llegue y diga yo voy a hacer realidad la Constitución del 91 en el sentido de que este es un Estado social de derecho. La sexta razón tiene que ver con un mandato constitucional de 7 palabras que aún no se ha cumplido. Artículo 53. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. ¿A qué se debe que todos los colombianos desempeñemos hoy nuestras labores bajo una figura que en técnica constitucional se llama omisión legislativa absoluta? Es decir, que una orden de la Constitución aún no sea acatada por el Estado. Yo no sé cuál ha sido la razón por la cual eso no se ha desarrollado. He visto que ha habido 4 proyectos y no encuentro que haya, digamos, un consenso sobre qué alcance debe tener el Estatuto del Trabajo. El derecho constitucional es el derecho político por excelencia y la política es una lucha de intereses. ¿Por qué no se ha desarrollado? Porque no ha habido voluntad política en el Congreso. El propio Congreso de la República ha sido inferior a su compromiso. Es un Congreso de terratenientes y defienden esos intereses. Pues no hemos tenido de pronto la voluntad por parte de los trabajadores, por parte del gobierno, por parte de los empresarios, de construir un acuerdo concertado.
Es que nosotros tenemos un empresariado de los años 60 y 70 y la Constitución del 91 aspiraba a transformar esas relaciones laborales y a modernizar el empresariado colombiano. Entonces no hay estatuto laboral por esa misma visión tan sectaria de esa antigua clase dirigente que tiene mucho poder. El Estatuto del Trabajo es uno de los artículos de la Constitución que se ha escrito. Y esa es una tarea que está por realizarse y que seguramente exigirá de los trabajadores que hagan uso de los medios democráticos y lograr que se expida el Estatuto del Trabajo. Yo creo que un buen ejercicio sería que entre empresarios, trabajadores y gobierno revisaran toda la normatividad jurídica que hoy tenemos y todo aquello que, en opinión de las partes, de empresarios, trabajadores y gobierno, sea positivo, deberíamos compilarlo en una sola propuesta y que el Congreso de la República aprobara la formalidad. Lo que ha decidido el Ministerio es pedirle a la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales que conforme una comisión técnica para estudiar esa posibilidad y buscar, si fuere posible, un consenso sobre alcance del estatuto. Eso es lo que va a hacer el Ministerio. De otro lado, la pluralidad que gestó la Carta Magna se ha visto expresada en la conformación de la Corte Constitucional, no siendo así en la Judicatura, el Congreso, el Ejecutivo y los gremios económicos, donde parece prevalecer los intereses particulares. Yo diría que si no fuera por ese liderazgo de la Corte Constitucional, que se ha mantenido por fortuna, y esa visión democrática de la Constitución por parte de la Corte Constitucional, seguramente no estaríamos en la situación en que estamos. El legislador ha hecho muy poco por desarrollar la Constitución. Yo diría que el gobierno también. Los gobernantes que hemos tenido en Colombia, desde que se expidió la Constitución, no han sido muy amigos de la Constitución. La Corte Constitucional ha mantenido la tradición democrática de la Carta y ha mantenido en los primeros lugares, ¿cierto?, la defensa de los derechos humanos, que es la labor fundamental de la Corte Constitucional. Casi al mismo tiempo de promulgada la Constitución, a nivel legal se dieron desarrollos que no son tan favorables para el derecho al trabajo. En ese tiempo, predominó la orientación del Consenso de Washington, que exigía la flexibilización del trabajo. La Ley 50 de 1990 es el perfecto ejemplo de cómo se erosionaron las garantías laborales con la contratación a término definido, la generación de contratos de trabajo atípicos y de empresas intermediadoras que atentaban contra los derechos de los trabajadores. Pero la Corte Constitucional sirvió como barrera a estas medidas al establecer que los principios constitucionales son normas vinculantes que tienen que ser respetadas por la ley, los reglamentos administrativos y los empresarios. La tutela fue, digamos, el mecanismo judicial que en muchos casos permitió que esa regulación constitucional del trabajo se aplicara efectivamente. Hizo reales los derechos abstractos contenidos en la Constitución. Estas sentencias de tutela en lo laboral han respaldado un principio que en derecho se llama progresividad. Así, en la Constitución de 1991, temas como el de la protección del trabajo en todas sus formas por parte del Estado, el derecho de huelga para equilibrar las relaciones laborales, la posibilidad de ejercer este derecho, incluso en los servicios públicos que no sean esenciales, la garantía a la asociación sindical democrática, el retiro de la potestad del Ejecutivo para cancelar personerías jurídicas a los sindicatos, poniéndola en manos de los jueces, y el derecho a la concertación de las condiciones laborales significaron importantes avances jurídicos para los trabajadores en Colombia. Por eso es tan importante pensar, por ejemplo, que en materia laboral, uno de los principios que no se han desarrollado, pero que está en el artículo 53 de la Carta Política, es el de la progresividad de los derechos. En muchas ocasiones tendríamos que decir, ni los trabajadores ni su dirigencia, ni los movimientos políticos, ni los partidos políticos han mostrado la garra suficiente para que la Constitución en estos aspectos se haga efectiva. Ese principio implica que el Estado tiene que, el Ejecutivo y el Legislativo,
avanzar en el contenido y alcance de los derechos, y le genera también la obligación de no regresar sobre los derechos ya establecidos, sobre el contenido de derechos que ya la Carta consagró. Con fundamento en ese principio, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional algunas normas en materia laboral que el legislador había decidido disminuir derechos. La Corte lo declaró inconstitucional porque se violaba el principio de progresividad. La séptima y última razón que ha alejado a los trabajadores del alcance de los derechos consagrados en nuestra Constitución es que aún no se han introducido en nuestras leyes, como ella lo manda, los convenios que la Organización Internacional del Trabajo dicta para todos los trabajadores del mundo. En su artículo 53, la Constitución dirime de una vez por todas una discusión de décadas sobre si tales convenios operan o no como leyes internas en nuestro país, al consagrar que estos, debidamente ratificados, hacen parte de nuestra legislación interna. Nuestro país ha ratificado más de 60 convenios y algunos se han convertido en leyes, pero en ocasiones no se acatan, ya que se argumenta que su aplicación para garantizar los derechos laborales es opcional. Eso era una concepción dualista, ¿no? Derecho internacional por un lado, derecho nacional por el otro. Lo que hizo la Constitución del 91 fue resolverlo, y lo resolvió no solamente en materia laboral, sino en materia de derechos humanos. La Organización Internacional del Trabajo ha adoptado 189 convenios, 189 normas laborales para ser aplicables universalmente. Colombia solo ha ratificado 66. Algunas muy importantes, pero hay otras muy importantes que no ha ratificado, como los convenios sobre trabajadores migrantes, el convenio de trabajo doméstico, los convenios sobre seguridad y salud en el trabajo, que es muy importante que el Estado lo haga, porque son normas de utilidad y de uso muy importante para los trabajadores colombianos. Afortunadamente para los trabajadores colombianos, poco a poco la luz del reconocimiento internacional de los derechos laborales se hace ver. Basada en ella, en 2008, la Corte Constitucional puso fin a la injerencia del Ejecutivo en la libertad sindical. Desde la Ley 50 del 90 y desde antes siempre hubo una gran dificultad para crear sindicatos, siempre tenía que ser a oscuras, en la noche, sin que nadie supiera, siempre como algo temido, como algo oscuro. Y una vez creada la organización sindical, el Ministerio de Trabajo ponía todos los obstáculos y dificultades para crear sindicatos. Fue hasta el 2008 que la Corte Constitucional recoge en unas 21 sentencias distintas, recoge y limita la forma de actuar del Ministerio del Trabajo frente al registro sindical, a la forma de actuar de los sindicatos. Y básicamente le quita esa competencia. Señor Ministerio del Trabajo, usted no debe impedir el ejercicio de libertades sindicales, su función es básicamente de publicidad, de protegerlos, y por tanto permite así la creación de organizaciones sindicales de una manera más célere, más fácil. La Constitución de 1991 es la manifestación del poder ciudadano que todos poseemos para crear los mecanismos necesarios que garanticen nuestros derechos ante el Estado. Pero un Estado que no tiene la fuerza necesaria para proteger el bienestar de sus ciudadanos ha causado que millones de trabajadores no se atrevan a usar su legítimo derecho de libre asociación sindical. Sin embargo, la inoperancia del Estado no le resta a nuestra Constitución su carácter progresista. La protección de derechos, la tutela y la existencia de la Corte Constitucional como el guardián supremo de la Constitución me parece que son el principal aporte de la Constitución en los derechos y en los derechos individuales y colectivos y en los derechos laborales. De hecho, en 20 años se han logrado grandes transformaciones en Colombia que son a veces difíciles de recordar. Las acciones contempladas en la Constitución empoderan al ciudadano. El ciudadano es el que se ha demorado mucho en aprender a ejercerlas. Entonces la herramienta sí funciona, pero la gente todavía está en el proceso de educarse para usarlas. Si hay algo que garantizó la Constitución del 91 es que todo ciudadano colombiano tiene derecho a controlar o a participar, a ejercer el poder político. Y nosotros de ese artículo nos hemos agarrado para poder hacer veeduría ciudadana y control político. Poco a poco, por las mismas demandas de la sociedad, esos derechos empiezan a concretarse. Con el sistema de salud, donde está primando la salud subsidiada, que responde a una realidad laboral muy complicada, en el fondo también se está medio definiendo lo que podría ser un derecho a salud. Entonces, digamos que 20 años después uno empieza a ver, pero no por razones internas, sino más por razones internacionales,
que la protesta, la indignación de los ciudadanos no se descalifica. Toda esta causa de la tercerización del trabajo, la tercerización del empleo, hoy hasta el mismo gobierno de centro derecha que tenemos, ¿no?, ya está planteando que no puede ser, porque es una de las causas que hacen que la desigualdad en Colombia no disminuya como debería disminuir en un país que está mejorando sus índices de ingresos. Nosotros por lo menos aspiramos que en la parte laboral realmente se abra una discusión a fondo entre el gobierno, los empresarios, los trabajadores y el conjunto de la sociedad en función que haya un desarrollo realmente armónico que catapulte realmente a este país de cara a la comunidad internacional. Es un país diferente y esto es de los hechos más importantes que hay que reivindicar. Esto no fue una cortesía de los de arriba, ni esto ha sido una voluntad de los de arriba. Esto es fruto de una lucha de un pueblo que, a pesar de la violencia que hemos vivido, ha mantenido una lucha continua por ampliar la vida democrática. Un regreso, una tendencia distinta en América Latina sobre lo laboral, la crisis en general del neoliberalismo, un nuevo pensamiento de la élite sobre esto. Esta carrera nos está llevando a problemas fiscales y de cohesión social muy graves. El hecho de que los sindicatos hayan colocado muy fuerte el tema en el mundo y que también tengamos un gobierno pragmático, un gobierno que no se centra, digamos, en los debates ideológicos, sino que se centra en resolver los problemas. Todo eso se mezcla y se generan las posibilidades. Ahorita tenemos la posibilidad de una historia de avance. La convocatoria, redacción y proclamación de la Constitución de 1991 es el logro político más importante del pueblo colombiano y quizás el acto en el que adquirió la mayoría de edad en el ejercicio de su ciudadanía. Múltiples fuerzas crearon un gran acuerdo para empezar a construir el país que siempre habíamos querido. 2 décadas después, sigue siendo el argumento principal que todos tenemos para reclamar ante el Estado nuestro derecho inalienable a un trabajo decente y, por tanto, a una vida digna. Tenemos ahora como nunca antes la oportunidad de usar los mecanismos de participación ciudadana y democrática que nuestra Constitución consagra para organizarnos y hacer realidad ese anhelo.